Le tengo una pregunta a usted, mi estimado amigo. ¿Cómo le explica a usted que la selección de fútbol sub-20 de Venezuela anteriormente pasó de ser esto? ¡Sosa! ¡De la Cruz! ¡Tocó Wilker Farine! ¡Ganó Venezuela! ¡Venezuela está en la final de la Copa del Mundo, carajo! A lastimosamente volverse hoy en día esto. Y sí, es un tema al cual ningún fanático de la Vinotinto jamás toca. ¿Por qué la selección sub-20 de Venezuela hoy en día no tiene ningún rumbo desde el subcampeonato del mundial de la categoría en 2017, mientras que otras selecciones juveniles siempre dan la cara por el fútbol venezolano? Por tanto, el día de hoy seré quizás la primera persona en hablar del montón de problemas que tiene la selección sub-20 de Venezuela, cosa que ningún aficionado de la Vinotinto hasta la fecha nunca lo ha consultado. Así que sin más, empecemos. Comenzamos con el primer punto a tocar sobre este tema y es el récord negativo que está teniendo la sub-20. Para empezar, hay que tener en cuenta que meteremos competiciones después de las eliminatorias al Mundial 2022. Y sí, entiendo perfectamente que el último sudamericano decente que ha jugado Venezuela en la categoría fue en Chile 2019. Pero dejando el relleno, comencemos. El primer torneo que jugó el equipo juvenil venezolano, que en ese entonces era dirigido por el argentino Fabrizio Colochini, fue el torneo de la rama masculina del fútbol en los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022 y fue ubicada en el grupo A con Perú, Uruguay y la anfitriona Paraguay, en donde cayó 3-1 ante los charrúas, empató 1-1 ante la blanquirroja y derrotó por 2-0 a los guaraníes, donde para su mala suerte quedaron fuera, estando tercera al grupo con una diferencia de gol inferior a la de los paraguayos a pesar de tener la misma cantidad de puntos. Después tenemos el Sudamericano Sub-20 de Colombia 2023, en donde Venezuela fue puesta en el grupo B junto con Chile, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Y la Vinotinto terminó estando segunda del grupo, pero lamentablemente en el hexagonal final, al recibir muchos resultados negativos a quemarropa, sumado a la falta de efectividad en ataque, en donde cabe resaltar que la mayoría de goles del equipo fueron anotados del punto penal, todos marcados por Brian Alcocer, Venezuela terminó estando eliminada del Sudamericano en la última fecha y sin poder clasificar al Mundial de la categoría, lo que al final derivó en la destitución de Colochini. Después tenemos el Sudamericano del 2025 que se jugó en Venezuela, en donde la camada fue dirigida por otro entrenador argentino, Ricardo Baliño. La Vinotinto fue puesta en el grupo A junto con Perú, Paraguay, Uruguay y Chile, donde la Vinotinto quedó fuera del torneo en la fase de grupos gracias al criterio del juego directo. Después seguimos con el torneo COTIF Sub-20, donde Venezuela, quien fue dirigida de forma interina por el venezolano Osvaldo Vizcarrondo, fue colocada en el grupo A junto con Mauritania, Arabia Saudita y el Unión Deportivo Alboraya, en donde en un principio era fácil y pues, bueno, se fueron eliminados de la fase de grupos en un torneo donde siempre pasaban de ronda. Y después está la participación de la Sub-20 en el torneo Maurice Revelo 2026 y en su regreso, bajo la dirección técnica del venezolano Juan Domingo Tolizano, fue puesta en el grupo B junto con Portugal, Japón, Costa de Marfil y Canadá. Y para su mala suerte, terminaron peor que en las participaciones anteriores, quedando como la peor selección del certamen. Pero la pregunta es, ¿por qué estos carajitos, cuando están en la sub-17, incluso si están también en la sub-23, juegan de forma increíble obteniendo buenos resultados, pero cuando juegan en la sub-20 tienen un rendimiento absurdamente malo? Por lo cual, vayamos al siguiente punto. El siguiente punto al cual describe el problema de la selección sub-20 de Venezuela es que las promesas destacadas o entrenadores que dirigen en este equipo juvenil empiezan a hacer tremendo papelón. Si bien de la sub-20 del 2017 salieron jugadores talentosos como Jefferson Soteldo, Yangel Herrera, Sergio Córdoba, Wilker Fariñez, Alberto Peñaranda, Nahuel Ferraresi y Ronald Hernández, lastimosamente casi la mayoría de ellos están acabados. Pero sigamos con este punto, empezando por los jugadores. Telasco Segovia, que en la sub-23 ha tenido un buen rendimiento
rendimiento, siendo el mejor jugador del torneo Maurice Rebelo 2022 al ser parte de la camada subcampeona y tener destellos increíbles en el preolímpico sudamericano que se jugó en Venezuela en 2024, pero que en la sub-20 no se le ve esa misma calidad como pasó en el sudamericano del 2023. Kevin Kelsey, que en la sub-20 ha sido fuertemente criticado, pero en la sub-23 se ha visto con un excelente rendimiento en el preolímpico. David Martínez, quien en la selección sub-17 fue parte del equipo que clasificó al mundial de la categoría en 2023 y en donde también fue campeón del torneo internacional Youth Football de Japón a la previa del mundial y ser pieza fundamental en el preolímpico sudamericano con la sub-23. En la sub-20 casi no se le ha visto con ese buen rendimiento a diferencia de otras categorías. Y ahora los entrenadores. Ricardo Baliño en la sub-17 hizo regresar a Venezuela a un mundial sub-17 en donde pasaron la fase de grupos por primera vez, fueron campeones del International Youth Football, ambas hazañas logradas en 2023 y en la sub-23 casi hace regresar a los Juegos Olímpicos la Vinotinto en 2024 y en ese mismo de nueva cuenta con la sub-17 fue tercera en el torneo Canteras de América, pero en la sub-20 luego de la eliminación del equipo en el torneo juvenil del 2025 fue destituido, mientras que Osvaldo Vizcarrondo con la sub-17 fue tercera del Sudamericano de Colombia y ser campeón de dos torneos amistosos como el torneo Canteras de América y el torneo de desarrollo UEFA y Conmebol, todo esto en 2025, pero en la sub-20 no mostró buenos resultados en el COTIF sub-20 del 2025. Y es más, hasta Venezuela clasificó al Mundial sub-17 de este año jugando demasiado mal teniendo a Johnny Ferreira al mando. Con esto se puede decir que el problema no son los jugadores ni tampoco los entrenadores, sino que parece que la categoría andara debilitada de la nada, sin importar quién juegue y sin importar quién dirija. Otro punto al cual la sub-20 de Venezuela tiene múltiples problemas que cuanto más se intenta resolver, más se intensifican, es que es vista como la única selección juvenil que existe gracias al subcampeonato del Mundial de Corea 2017. Porque mientras el fanático vinotinto siga aferrando su confianza a esta categoría por aquel logro, ven a las otras categorías como si fueran un puto relleno. Pero hay que ser realistas. Recientemente Venezuela logró su mejor participación en un torneo sub-15 en la Liga Evolución de la Conmebol al llegar al podio en 2025. La selección sub-17 se la pasa cada rato saliendo campeón en varios torneos amistosos de 2023. Mientras tanto la sub-23 muestra un buen rendimiento al quedar subcampeón del torneo Maurice Rebelo 2022 y estar dentro de los 4 mejores en el preolímpico sudamericano en 2024. Pero no, ningún logro de las demás categorías en esta era jamás superarán el hito obtenido por la sub-20 hace casi una jodida década. Si yo pudiera hacer un ranking de todas las categorías de la Vinotinto en la actualidad, fácilmente pondría a la sub-20 como la peor, e incluso en este mismo listado con otra subcategoría como la femenina sub-17, pero gracias a la medalla de oro del torneo de fútbol de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Panamá y la clasificación obtenida al mundial de esta modalidad que se jugará en Marruecos, ambos sucesos históricos recientes ocurridos en 2026 la han alejado de esa percepción después de romper una racha de 3 eliminaciones seguidas en la fase de grupo del Sudamericano femenino sub-17. Siguiendo con el tema, otra razón del por qué la sub-20 de Venezuela hoy en día da pena es porque los jugadores que vienen de categorías anteriores están bajo la presión del aficionado que quiere repetir esa hazaña en la sub-20 y no buscar mejorar un proyecto que debería servir a futuro. Desde aquel acontecimiento histórico siempre se ha visto a la sub-20 como la gallina de los huevos de oro, cosa que hace que el hincha vinotinto se ponga exigente pidiendo que se repita ese momento, haciendo que terminen mal los resultados y en despido de entrenadores como se ha visto anteriormente. Pero cuando están jugando en categorías como la sub-17 y la sub-23, los chamos muestran una cara diferente que en la sub-20 y hacen campañas históricas y como que no reciben esa misma presión que en la sub-20. Y para acabar con este video, la razón del por qué la selección sub-20 de Venezuela es una lágrima de equipo formativo no son solo las malas campañas, ni las instituciones de entrenadores, ni la exigencia de los hinchas dependiendo de quién esté ahí, sino que esto puede ir más allá de lo deportivo. Y sí, eso suena totalmente patético, pero parece que la selección sub-20 de Venezuela luego del subcampeonato del mundo en aquel lejano 2017 estuviera hundida o hasta incluso maldecida. Y los factores pueden ser los siguientes:
Primero, sobre los jugadores de aquella histórica camada, hay algunos jugadores que nunca han vuelto a recuperar su buen nivel, ya sea por lesiones graves, por indisciplina o hasta por motivos de salud mental, lo que ha ocasionado que esta categoría no haya vuelto a brillar. Segundo, que cualquier jugador que haya destacado en la sub-17 o en la sub-23, en donde en esta última no pasen de los 20 años, que juegue en la sub-20, está condenado a no repetir la misma hazaña como la vez pasada. Tercero, los entrenadores, que después de que Rafael Dudamel encaminó al equipo a su histórica campaña, terminó por alejarse de dirigir a cualquier equipo que tenga que ver con Venezuela. ¿Y cómo es posible que los entrenadores en las categorías sub-17 y sub-23 van a hacer buenas presentaciones, pero en la sub-20, al no cumplir los objetivos de poder llevar a la selección de la categoría a hacer buenas campañas, terminan siendo destituidos? Y por último, la exigencia del hincha, que después de este histórico subcampeonato empezaron a presionar al equipo sub-20 sin importar quiénes estén jugando, para que vayan a repetir ese momento que quizás será imposible repetir. Así que en conclusión, la sub-20 de Venezuela, luego del histórico subcampeonato en el Mundial de Corea en 2017, ha sido vista como el referente al éxito en el fútbol venezolano a nivel juvenil de selecciones, y la cual ha sido la fiel responsable de sacar varias promesas de la Vinotinto a futuro. Pero lamentablemente en la actualidad está envuelta de cosas negativas y que por tanto se ha quedado más atrás que otras categorías juveniles, que en realidad son las que ganan más copas, las que sacan más promesas a cada rato y las que más o casi siempre cumplen las expectativas del hincha de la Vinotinto. Así que por más que digan que esta categoría haya hecho esa histórica participación y por más que han salido más adelante jugadores jóvenes talentosos, de igual manera la selección sub-20 de Venezuela ha demostrado que solo es un antiguo recuerdo que quizás nunca se repita, mientras que las demás categorías juveniles son las verdaderas referentes y, como no, el salto a la élite del fútbol venezolano, le pese a quien le pese. Y nada, gente, espero que les haya gustado este video. Y recuerden, si les gusta el contenido que subo, les recomiendo que sigan mi canal de YouTube, donde de vez en cuando publico videos. Y bueno, gente, como no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.